Hoy hablamos de una de las figuras claves en la Biblia, Moisés. Moisés está en el Éxodo, en el Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 4 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ahí está la figura de Jesús presentada. Figura como profeta, figura como legislador, figura como líder espiritual y figura como intercesor. Estos 4 elementos hacen de él una figura muy particular. Él no es patriarca, porque él es de la tribu de Leví. Él es de la tribu, no de la tribu de Judá, que es la tribu de la realeza, sino que él es de la tribu de Leví, que es la tribu que tiene el corte sacerdotal, de donde vendrán los levitas. Nace en Egipto, estaba la ley de que prohibía criar varones y lo ocultaron, lo metieron en el río, lo metieron en lo que hoy llamamos Moisés. Por esto, cuando decimos un Moisés, es porque estaba en una especie como de lugar en donde se fue corriendo y lo encontraron, y allí entonces lo recoge la hija del rey y lo cría igual que el faraón, el hijo del faraón, y crece con toda la preparación de la sabiduría de Egipto. Sin embargo, él sigue siendo de sangre judía y lo sabe. Finalmente un día hay un episodio donde mata a uno de los egipcios que está esclavizando y maltratando a uno de los suyos y tiene que huir. Finalmente, allá a lo lejos, Dios lo llama desde una zarza ardiente. Todos conocemos esta historia, pero lo digo en 2 palabras, y lo llama desde la zarza ardiente a liberar a Israel. Y va a Faraón, lo amenaza y después de 10 plagas finalmente sale al desierto. Abre las aguas del Mar Rojo y allí entonces una nube los guía, hambre, el maná del desierto, sed, el madero en el agua para que el agua amarga se transforme en agua dulce. Después el monte Sinaí para que finalmente Dios le dé la alianza y la ley a su pueblo. Sed tiene otra vez el pueblo de golpear la roca y así la serpiente de bronce, todo. Y finalmente, a punto de llegar a la tierra prometida, en el monte Nebo, allí justo cuando ya ve la tierra prometida, no se le permite entrar y muere allí. Y cuenta la historia, cuenta la Biblia, que no se conoce nunca el lugar. Sí se sabe que fue en el monte Nebo donde él moriría. Entonces, Moisés tiene que ver con las 3 principales instituciones de Israel, que tiene que ver con el sábado, que lo instituye en la ley, también la ley misma, y después también el templo, que a Moisés se le da las medidas del templo. Es decir, el sábado, la ley y el templo son 3 instituciones esenciales, y es a través de Moisés que nos llega. También las 3 principales fiestas del pueblo de Israel, también la Pascua, es decir, el recuerdo de la salida del pueblo de Israel. Después también las semanas o Pentecostés, que recuerda entonces las primicias, después de que son una fiesta más bien agrícola. Y después los tabernáculos, que recuerda el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y tenía que ir en tiendas, tenía que levantar las tiendas para acampar y seguir. Y otros 3, después está Rosh Hashanah, que es el año nuevo, Yom Kippur, que es la fiesta de la dedicación del templo, y el Purim, que son la purificación. Esos son posteriores, no tienen que ver estas con Moisés, aunque son fiestas del pueblo judío. Jesucristo no vino a quitar nada, él mismo lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Es decir, que del sábado no va a eliminar el sábado, lo va a planificar en el domingo, día del Señor, día de la resurrección. Él va a dedicar el día domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección, para que se entienda que es la verdadera victoria del pueblo de Dios sobre la muerte por medio de Jesucristo y su resurrección. La ley no queda abolida, sino que viene el Espíritu para que se le dé cumplimiento a la ley. Él dijo que no venía ni a quitarle una tilde, sino que se le dé cumplimiento por medio de la obra del Espíritu. Ahora no es el régimen de la ley, sino es el régimen del Espíritu. Y después el templo. El templo, que ya no es ni aquí ni allá, sino que ahora es la iglesia. La iglesia es un nuevo edificio, un edificio espiritual donde hay 2 o más reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Una iglesia que puede caminar, que puede extenderse, puede irse a los rincones del mundo. No se queda en un solo lugar como es el templo. Cada una de estas 3 instituciones queda planificada, no eliminada por medio de Jesús. También las fiestas de la Pascua, que es la salida del pueblo de Egipto, se pasa a la verdadera Pascua, que es la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección.
la fiesta de las semanas o de Pentecostés, se da la fiesta del cumplimiento del don del Espíritu Santo por el cual el pueblo de Dios ahora puede cumplir lo que la ley de Moisés prescribía. Y después también la fiesta de las tiendas, del acampamiento, donde viene la fiesta en donde se dice, puso Dios su tienda entre nosotros, la fiesta de la Navidad. En la fiesta de la Navidad se planifica todo lo que comenzó en la fiesta de la tienda. Pero entonces de Abraham vienen Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí viene Judá y Leví. De Judá vendrá la realeza, de la cual viene Jesús, José y Jesús, y de Leví vendrá Moisés y Aarón. Y ese culto acabará sin fin. El culto verdadero volverá a ser el sacerdocio eterno según el rito de Melquisedec. Bien, entonces aquí Moisés y Jesús son considerados profetas. Deuteronomio 18 nos dice a nosotros, suscitaré profeta como tú en medio del pueblo y pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Deuteronomio 18 se espera un profeta al igual que Moisés, igual, es mayor que Moisés. Deuteronomio 18 uno entiende a Moisés visto como el profeta. Y en el Nuevo Testamento también a Jesús, él mismo se define cuando él dice, y aquí hay uno que es más que profeta. Y sobre todo en la Samaritana, cuando él le adivina que él sabe, conoce de los 5 maridos, le dice en Juan 4:19, veo que eres profeta. O sea que ambos son tenidos por profetas. Pero vamos ahora a las semejanzas y los paralelismos, que son muchos entre Moisés y Elías. Primero, ambos nacieron en tiempos en que se le daba muerte a los niños pequeños. A Moisés, todo niño que naciera, Éxodo 1 del 15 al 16, Faraón ordenó a las parteras que se le diera muerte con él. Y también cuando Jesús nació, Herodes, Mateo 2:16, mandó a que todos los niños de la comarca fueran eliminados. Nacieron ambos en persecución contra ellos ya desde niños. Segundo, Moisés nace en Egipto, pero luego regresa a Egipto para liberar a su pueblo y baja. Hay una profecía en Oseas 11 que dice que se refiere a Moisés y te mandé a venir. Y así también cuando Jesús va a Egipto, ya precisamente huyendo de Herodes, dice que se cumplía esa profecía de Egipto te mandé a buscar. Así que ambos llegan, Mateo 2 del 3 al 15, desde Egipto. Viene y se establece en Nazaret. 3. La familia de Moisés no aceptaba el rol de Jesús. Luego María y Aarón se unirán a él, pero Moisés lo tuvieron por medio loco cuando comenzó a decir que él había recibido la llamada de liberar al pueblo de Israel. Jesús igual. La familia de Jesús no aceptaba su rol, se burlaban de él. En el capítulo 7 de Juan, se habla de que ellos lo tenían por loco. Vete, si tú quieres, ve y muéstrate. Y se burlaban. Y en Marcos 3 habla de que decían que estaba fuera de sí. O sea que los suyos también tenían medio por loco a Jesús. 4. Moisés aquí designa 70 ancianos. Curioso, ¿no? 70 ancianos. Números 11:16 dice, Moisés saltó y tomó algo del espíritu que había en los 70 ancianos y le dio y comenzaron a profetizar 70. Jesús también designó un número parecido, 70, ¿verdad? Designó para llevar a someter demonios y ellos regresaron felices, ¿verdad? Que fueron 70. ¿No? Son 72. 72. Vamos a ver qué dice números aquí, para ver si hay un truquito aquí, un jueguito en la Biblia. Después de que se pusieron a profetizar, dice que habían quedado en el campamento 2 hombres, uno Eldad y otro Medad. Y entonces comenzaron también a profetizar. 72. Y Josué le dijo a ellos, prohíbeselo. Y dijeron, no, tú estás celoso, deja que todo el mundo profetice. 72 también. Ambos, el huevito de la Biblia, para decir que ambos designaron 70, salieron 72, profetizando y anunciando el reino. Es un jueguito, perdón, pero hay que jugar un poco con la Biblia. Estoy seguro que la mayoría que ha leído muy bien la Biblia decía 70, 72. Habían dos por ahí, pegaditos, que se les pegó también el espíritu. Número 5. Moisés designa hombres para explorar la tierra que Dios había prometido. Deuteronomio 1:23 dice ¿cuántos? Adivinen cuántos. 12.
12 son los que manda a explorar la tierra. Jesús designa a 12 de los suyos que iban a ser enviados a toda la tierra para predicar. Marcos 3:14, para que estuvieran con él y también conocieran, para que estuvieran con él y después ser enviados a toda la tierra. 12. 6. Moisés ayunó por 40 días. Nos dice Éxodo 34:28 y Deuteronomio 9:9 que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer y beber, nada. Y hubo también uno que se llama Jesús, que en el desierto también pasó. En el desierto quiere decir con más calor, con más sed, 40 días y 40 noches, Mateo 4:2-3 y Lucas 4:1-2. Nos presenta a nosotros a Jesús ayunando en el mismo modo en que lo hacía Moisés. Aunque también 40 días pasó Elías, también ayunando. Elías ayunó 40 días, eso se conoce poco. Y también 40 días el diluvio, 40 días en Jonás decía que iba a tener que convertirse en Nínive. El número 40 pasa a ser muy importante, pero en ambos, Moisés y Jesús, se pasa en clave de ayuno. Número 7. Moisés tenía autoridad sobre las aguas. Él le dijo al mar rojo, ábrete, y se abrieron las aguas. Éxodo 14:21 presenta a Moisés con una autoridad sobre la criatura del agua que le manda abrirse para que el pueblo de Israel pase por el medio. Jesús también tenía. Jesús mandó a las olas que se calmaran. Las olas que estaban llevándose de encuentro a la barca en la que estaban los apóstoles, Él manda al mar, cálmate, y Mateo 8 del 24 al 26 dice que las aguas se calmaron. Las aguas obedecían a Moisés y las aguas obedecían a Jesús el Señor. 8. El rostro de Moisés resplandecía de gloria luego de que bajó del monte Sinaí. Éxodo 34:29. Cuando él bajaba, dice que no podían ni verlo, de tanto resplandor que tenía el rostro de Moisés por haber estado con el Señor. El Señor Jesús también se llevó a 3 de los suyos y los llevó al monte Tabor. Y no digo el rostro, digo todo su cuerpo y todas sus vestiduras se llenaron de un resplandor extraordinario y se transfiguró completamente. Su rostro como el sol, decía Mateo 17:2. 9. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Número 21, de 4 al 9. Jesús también incluso utilizó este pasaje para decir que también él iba a ser levantado e iban a mirarlo, que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también iba a ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3, 14 y 15. 10. Ambos rechazaron la posibilidad de un gobierno político. Cuando Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, en Hebreos 11, 23, 25, cuando narra los grandes de la fe, Moisés no aceptó ser el faraón ni tener la realeza del faraón. Negó querer ser un rey de la tierra. A Jesús también, después de multiplicar los panes, lo querían declarar rey. Y él se escabulló y evitó porque no quería ser llamado rey de la tierra. Juan 6, del 14 al 15. 11. Ambos estaban dotados de sabiduría y eran poderosos en palabras y obras. Moisés fue llamado profeta poderoso en palabras y obras, según el anuncio y la predicación y el querigma de Esteban. Esteban en Hechos 7:22 decía, Moisés era poderoso en palabras y obras. Y también Jesús, cuando caminaba con los discípulos de Maús, en el Lucas 24, en el versículo 19, dicen los discípulos, ¿cómo? ¿Tú no sabes aquello de Jesús? Un profeta poderoso en palabras y obras. Las palabras y las obras de Moisés y de Jesús definían un paralelismo también extraordinario. 13. Ambos, Moisés y Jesús, tenían intimidad con el Padre. Moisés hablaba con Dios cara a cara, dice Éxodo 33:11, como cualquiera habla con su amigo. Y Jesús subía a la montaña y pasaba toda la noche con su Padre. Cantidad de veces se le ve a él orar. 14. Ambos hicieron cambios importantes en el agua. Moisés alzó la vara, golpeó las aguas y se convirtieron en sangre. Jesús estaba en la boda de Caná y mandó sacar agua y la convirtió en vino. Él golpeó las aguas, Éxodo 7:20, en vino, Juan 2, del 7 al 10. Pero además, no solamente esto,
convierte las aguas en vino, pero todavía es mucho mayor todavía. Completa lo de Moisés, no solamente con el agua en vino, sino cada día se celebra el gran milagro donde tenemos vino y cuando lo consagran los sacerdotes se convierte no en cualquier sangre, sino en la sangre del Cordero que salva. Así que en la Eucaristía se completa la belleza de lo que comenzó del agua en sangre, del agua se cambia en vino y se usa el vino para que ese milagro de llevarlo a la sangre de Jesús se haga día tras día a través de la Eucaristía. 15. Moisés subió al monte Nebo a morir y nadie sabe dónde está su cuerpo. Jesús murió y Lucas 24:13 y Juan 20:13 dice que nunca se conoció el paradero del cuerpo de Jesús. Y 16 y último, Moisés alimentó a los israelitas con pan. Éxodo 16. Y también lo dice Juan 6. Jesús dice, Moisés le dio pan del cielo, pero comieron y murieron. Y Jesús también alimentó a los judíos con pan, lo multiplicó. Y no solamente multiplicó, sino que da otro pan que baja del cielo, llamado la Eucaristía. Y el que come de este pan tiene vida eterna. Hay otros elementos paralelos muy bonitos aquí. Primero es el Cordero Pascual, el Cordero sin mancha, por la expiación de los pecados. Éxodo 12, del 1 al 11, Dios le dice, toma un cordero sin mancha, y ese cordero es Jesús. El sacrificio del primogénito del rey, murió el hijo del faraón y lo dejó ir en libertad. En este caso el primogénito es Cristo, que murió y dio la vida a su pueblo. Tercero, el madero de las aguas amargas. Éxodo 15, 22 al 27. Moisés tira el madero a las aguas y se convierten en dulces. El madero es la cruz, que toma nuestras amarguras y las transforma en dulzura en nuestra propia vida. Y por último, la roca golpeada en el agua, en el desierto, número 20, del 1 al 11, nos dice 1 Corintios 10, y la roca era Cristo. Cristo es la misma roca que fue golpeada, y de ahí salió agua para darle agua al mundo. Moisés, en el Nuevo Testamento, es el más citado de todos, 80 veces. 80 veces citado en el Nuevo Testamento. Es sinónimo de la Torá y se discute sobre la ley. Y cuando se discute, Moisés le dio la ley por la dureza de su corazón. Moisés está constantemente en la discusión entre Jesús y los fariseos. El cántico de Moisés, Éxodo 15, aparece como el cántico del Cordero de Apocalipsis 15. El verdadero cántico es el mismo cántico, pero ahora se canta una nueva Pascua, la Pascua hacia la gloria de Dios. En Hechos 7, Esteban lo predica. Y curioso ahora, en Judas 9, San Miguel y el diablo pelean por el cuerpo de Moisés. No sé si lo sabían. Judas, no tiene capítulo, en el versículo 9, el arcángel Miguel, y cuando se aferraba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusarlo. Y entonces hay una discusión del cuerpo, como se discute también del cuerpo del Señor. Y finalmente, el ministerio de ambos tiene una pequeña similitud, pero una gran diferencia. Dice, el Dios nos ha capacitado para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque era pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia, pues en este aspecto no era la gloria aquella glorificación en comparación en esta gloria sobreeminente, porque si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso será lo permanente. Mis hermanos, es extraordinario. Creo que en ninguno de los dos no hay dos tan paralelos. Si bien es cierto que vimos a José, y si bien es cierto que veremos la semana que viene al inicio a David, en Moisés vemos nosotros el prototipo de esa figura. Y en él, más que en ninguno, podemos decir nosotros que Moisés es auténtica figura del que tenía que venir, el profeta esperado, el que iba a liberar al pueblo de Israel, el que leyó el capítulo 61 de Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar
al pueblo el verdadero año de la liberación, que es en Jesús, no en Moisés, porque la ley se nos dio por Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo el Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.